combinaciones de raíces de los polinomios, esto pues utilizando la regla de Descartes y luego pues ya encuentre esas raíces, ¿no? Entonces, pues vamos a hacerlo. El primero de los polinomios, es el ejercicio no del examen, el primero de los polinomios es p de x igual a un medio de x al cubo más 2x al cuadrado menos 2x menos 8, ¿cierto? Muy bien, entonces primero por Descartes, ¿cuáles posibilidades tiene este polinomio para que sean sus raíces? ¿Qué posibilidades tiene? Recordemos, pueden ser reales positivas, reales negativas o complejas. Entonces, ¿cómo serían las de este polinomio? Vamos a checar, para decir esto, vamos a tener que checar los cambios de signos que sufre este polinomio. Entonces, por ejemplo, si nos ponemos a analizar, primero tenemos un medio, luego tenemos un 2. Eso quiere decir que de aquí para acá no hay cambio de signo, sigue siendo positivo. Sin embargo, del 2 al menos 2 hay un cambio de signo, ¿cierto? Y luego Sí, volvemos a tener una negativa seguida de una negativa, de menos 2 a menos 8. Entonces solamente hay un cambio de signo, lo cual quiere decir que ¿cuántas raíces reales positivas hay? una. Una. Una y obligatoriamente tiene que haber una, porque dijimos que la cantidad de raíces de un polinomio positivas por la regla de Descartes era igual al cambio de signos o menor en cantidades pares. Lo que pasa aquí es que tenemos una, entonces algo menor en una cantidad par que uno solamente es un número negativo. Y los números negativos, pues bueno, no puede haber una cantidad negativa de raíces positivas, ¿no? O sea, eso no tiene sentido, pues. Luego, si nosotros evaluamos el polinomio en p de menos x, esto es p de menos x, esto lo que haría sería cambiarle el signo a todas las potencias impares, ¿cierto? Quedando entonces nuestro polinomio, voy a copiar este para rápido, quedando entonces nuestro polinomio con esta de aquí negativa, esta de acá se mantendría positiva y esta de acá, ¿cómo sería? Positiva ahora, ¿cierto? ¿Sí están de acuerdo conmigo, chicos? Sí, profesor. Sí, sí, profe. Muy bien. Ay, bueno, voy a tener que seguir bajando esto un poco más. Muy bien, entonces vamos a ver cómo son los cambios de signos aquí. Pasamos de negativo a positivo, entonces aquí hay un cambio de signo. Luego tenemos de positivo a positivo, aquí no hay cambio de signo. Y luego de positivo a negativo. ¿Están de acuerdo? Entonces aquí hay dos cambios de signo, lo cual nos indicaría que las raíces negativas, ¿cuántas deben de ser? Dos. Dos. Dos Cero. o menor que dos en una cantidad Cero. par, que sería pues cero y dos Y complejas. dos. Ujú. Entonces, bueno, esas son las posibles tipos de raíces que nos pueden salir. Denme un segundito.
Perdón, ya volví. Luego entonces, pues eso, tendríamos nuestras raíces, eh, a todos, a huevo vamos a tener una positiva y negativas podemos tener dos o podemos tener cero, ¿vale? Muy bien, entonces ahora vamos a buscarlas. Primero que nada, eh, las posibles raíces que busquemos dentro de los reales, si nuestros números además son ¿cómo se llama esto? Son enteros, deberían, bueno, no, aquí no son enteros, son racionales, ¿no? Si son racionales, deberían de ser entonces, nuestra búsqueda debería de empezar con factores de la división del término independiente entre el término del numerador. Entonces, como aquí aparece un medio, realmente para que este coeficiente del término de mayor potencia no altera las posibles raíces, entonces tendríamos que multiplicar todo por 2, lo que haría que este número se convirtiera en menos 16. Entonces vamos a tener que buscar factores de menos 16, ¿vale? Entonces poniendo, voy poniendo la división sintética y esta sería, pues, lo hacemos normal, un medio, 2 menos 2 y menos 8, ¿cierto? Como coeficientes, menos 8. Aquí pongo barritas para la división sintética. ¿Y con qué raíz probamos? ¿Con qué raíz les gustaría? Vamos a buscar la positiva primero, ¿va? ¿Con cuál lo hago? ¿Con qué Con, número pruebo? con 2. Con 2. Ok, entonces si pruebo con 2, multiplico, bueno, bajo el un medio. Entonces, aquí me quedaría un medio. Lo multiplico por 2, aquí me debería de quedar 1. 1 más 2, aquí tendríamos 3. 3 por 2, aquí tendríamos 6. 6 menos 2 es menos 4. Y menos 4 por 2 es... Ahí es 4, profe. Sí, perdón. Sí, porque si no, entonces no sería raíz. 4 por 2 es 8 y entonces el residuo nos queda cero. Con lo cual sabemos bueno, no. Nos queda el cero y entonces eso significa que el 2 es raíz, ¿cierto? Bien. 2 es raíz. Muy bien. Por otro lado, ya sabemos que las raíces de nuestro polinomio son una positiva y luego de ahí o negativas o complejas. Entonces, pues ya nuestra siguiente búsqueda debería de ser ya no con un número positivo, ya no vamos a tener raíces positivas, cosa que también se puede ver del polinomio reducido una vez que ya hemos hecho la división sintética. El reducido tiene términos todos positivos, ¿cierto? Entonces, por eso también ese no sé si tenga nombre, del teorema que vimos de las cotas de las raíces, pues ya no haría falta revisar con ninguna mayor que dosis. De hecho, ya con ninguna, pues, porque ya no va a haber. Luego, entonces, a ver, ¿esto qué raíces va a tener? ¿Con qué otra raíz probamos? ¿O ya aplicamos directamente la chicharronera? Mejor la chicharronera, ¿no? La chicharronera, pero que no están sencillas las raíces de ese polinomio. Sí, es más fácil con las raíces. El menos 2, ¿no? Ajá, pues sí, ya si no podemos probar con ninguna positiva y además el último número es 4, pues vamos a probar con el, no menos 4, no, con el menos 2. Si nosotros usamos el menos 2, bueno, aquí habría que bajar un medio. Multiplicamos por menos 2, aquí nos quedaría menos 1, más 3 sería 2 positivo, y 2 por menos 2 es
menos 4, ¿no? Menos 4 más 0 nos va a dar 0 y esta de acá también es raíz, ¿no? Y finalmente la última raíz, ¿cuánto nos va a quedar? Menos 4. Esa ya se puede ver aquí claramente. No, no, no. Este de acá. Menos 4. Porque bueno, si nosotros bajamos aquí el 1/2, el siguiente número es 2 y es ya el último, ¿no? Entonces, ¿qué se tiene que multiplicar por 1/2 para que nos dé menos 2? Bueno, menos 2 que cancele este 2 positivo, pues tendría que ser el menos 4, ¿no? 2 y 0. Entonces, estas son las tres raíces, 2 menos 2 y menos 4. Y ya, ¿no? Nada más les pido las raíces. Sí, nada más las raíces. Entonces, bueno, estas serían las raíces. Luego, para la segunda parte de ese ejercicio, teníamos al polinomio q de x, que este es igual a x a la cuarta, menos x al cubo, menos 19x al cuadrado, menos x menos 20, ¿no? De hecho, tiene casi puros coeficientes negativos, ¿no? Entonces, seguro no va a tener muchas raíces positivas. Muy bien. Entonces, haciendo el análisis por descartes, ¿cuántas raíces positivas puede tener esta cosa? Aquí pasamos de positivo a negativo en el primer coeficiente, ¿cierto? Entonces hay un cambio de signo. Luego tenemos de negativo a negativo, de negativo a negativo y de negativo a negativo. Entonces, parece ser que este polinomio otra vez tiene una única raíz real positiva, ¿cierto? Sí. Sí. Muy bien. Luego, si nosotros ahora evaluamos el polinomio en menos x, que pues otra vez esto es lo que hace sería cambiarle el signo a ¿sobra? Cambiarle el signo a las potencias impares. Entonces esta cosa nos quedaría pues x a la cuarta más x a la cubo, que se cambiará de signo, menos 19x cuadrada, que se la mantendría, más x y menos 20. Y ahí, bueno, vuelve a haber cambio de signo por ahí, ¿no? Entonces vamos a contarlos, ¿cuántos son? Positivo a positivo, aquí no hay. Positivo a negativo, aquí sí hay. Negativo a positivo, aquí sí hay. Y de positivo a negativo, aquí también hay, ¿no? Entonces hay tres cambios de signo. Y bueno, si hacemos la tablita, ¿cómo van a ser las raíces de esta cosa? Tenemos positivas, negativas y complejas, ¿no? Dijimos que reales positivas debe de haber una, porque no puede haber menos raíces negativas, un número negativo de raíces positivas, perdón. Luego, de estas puede haber tres, Y una. y sí, cierto, chinga, ¿está todo bien hecho? No, sí, 3 y una. Ajá, pero es que así no puede ser, No, porque complejas siempre aparecen de dos en dos, ¿no? en Sí, el otro sí profesor. hay dos. ¿Mandé? En el otro sí hay dos, ¿no? No, ¿Cómo? porque aparte es de polinomio 4, o sea, de grado 4, no más puede Ajá, tener 4. sí, estoy pendejo, estaba pensando Sí, en, la siguiente. ajá, en que había cinco raíces, pero sí solo son cuatro. Eh, la siguiente sería pues que haya una positiva, que positiva solo puede haber una negativa y dos complejas. Y eso serían ya todas las posibilidades. Muy bien, entonces otra vez vamos a hacer la división sintética. En este caso nuestros coeficientes serían 1 para x cuarta, luego menos 1 para x cúbica,
menos 19 para x cuadrada, menos 1 para x y menos 20 para el independiente, ¿no? Y bueno, vamos a hacer la división. Muy bien, con qué número que les gustaría que probáramos? Ahí desde ahorita. No me chingues, yo no voy a usar ahí ahorita. Con el 5. No sé cómo sean ustedes, pero a mí no es como que me encanta hacer operaciones con complejos si es que me las puedo evitar. Si es inevitable, pues bueno, la vida es la vida, ¿no? Pero si me las puedo evitar, mejor. Entonces, pruebo con el 5, bajo el uno por 5 es 5, menos uno aquí me quedaría menos 4, menos 4 por 5 nos da menos 20, menos 20 menos 19 nos da menos 38, menos 38 menos 39. ¿Neta? Ahí es 4, ¿no? Sí, ajá, sí. Este era 4 positivo, estaba viendo el negativo de acá. Esto es 20, esto sería entonces 1. 1 por 5 pues es 5. 5 menos 1 nos queda aquí 4. Y 4 por 5 aquí esto sería 20. Luego entonces el residuo nos queda 0. Y pues sí, lo que ya sabíamos que iba a pasar, ¿no? Que el 5 es una raíz. Luego, del polinomio de orden reducido. El, 4. el último término es 4. Entonces, deberían de ser, o sea, si vamos a buscar raíces, deberían de ser posibles factores de ese 4. Entonces, posibles factores de ese 4 pues tendríamos al 1 al 2 al 4 y sus versiones negativas, ¿no? Según yo, con menos 4 jalaba, si no Sí, recuerdo menos mal. 4. Simón es -4. Entonces, vamos a poner el menos 4 de una vez. Y bueno, aquí bajamos el 1. Aquí menos 4 más 4 da a dar 0. Luego aquí 0. 0 más 1 es 1. Menos 4 por 1 es menos 4. Y menos 4 más 4 nos va a dar 0. Con lo cual, el menos 4 también es raíz, ¿no? Muy bien, ya encontramos la raíz 5, la raíz menos 4 y el polinomio que nos quedaría como residuo de hacer esas divisiones. ¿Cómo sería ese polinomio? X cuadrado más 1. Exacto. De aquí nos quedaría x cuadrada más 1. Y este polinomio, pues ya tiene raíces complejas. Entonces, si nosotros buscamos dentro de las reales, pues ya no las íbamos a encontrar, ¿no? Entonces, de este polinomio de aquí, sus raíces, ¿cuáles son? Más o menos sí, ¿no? ¿Sí están de acuerdo conmigo? Sí. Y bueno, eso era para el ejercicio 1. ¿Quieren copiar o está bien así? No, sí le hice bien. Ok. Sí, está bien. Luego, para el ejercicio 2, sería encontrar valores de las constantes a y b para que menos 2 sea raíz de un polinomio fx. Polinomio fx que está definido como x cúbica
cuadrado más ax más b. Así es el polinomio. Y el ejercicio está pidiendo que una de sus raíces sea el menos 2, ¿cierto? Sí. Y además nos pide que f de menos 1 Igual a 8. sea igual a 8, ¿no? Entonces, pues vamos a resolverlo. Muy bien. ¿Qué tiene que pasar para que f de menos 1 sea igual a 8? Antes de que me vaya lo de la raíz. Pues habría que evaluar en menos 1 todo el polinomio, ¿no? Entonces, si Sí. nosotros evaluamos en menos 1, esto nos quedaría primero menos 1 al cubo, que es menos 1. Luego tendríamos menos 2, que multiplica menos 1 al cuadrado, entonces eso sería menos 2. Menos a, porque, bueno, a por x, x valiendo 1, pues menos 1, pues nos daría menos a, y más b, ¿no? Entonces, esto de acá, ¿cuánto es? Realizando las operaciones. Menos 3 menos a más b, ¿no? ¿Sí están de acuerdo conmigo o no? Muchachos. Sí. Sí, profe. Sí, profe. Y bueno, pues este se supone en principio que es igual a 8. Entonces, Sí, sí, ahí de menciona. ahí, no, de ahí podemos despejar a y a b y que nos quede una ecuación que nos quedaría, pues 8 más 3 es 11, lo menos a más b, igual a, pues es 8 menos 3, que sería pues más 3, igual a 11, ¿no? Entonces eso es a menos a más b, y además nos piden que menos 2 sea raíz, ¿no? Entonces hay que hacer la división sintética para hacer eso. Bueno, no es totalmente necesaria la división sintética para hacer esto, pero es la manera más rápida de hacerlo. Entonces vamos a poner los coeficientes. Los coeficientes de este polinomio serían 1 para la x cúbica, luego menos 2 para la x cuadrada, a para la x y finalmente b para el término independiente. Entonces, y nos están pidiendo que menos 2 sea raíz, entonces pues hay que probar directamente con menos 2. Entonces aquí bajamos el 1, 1 por menos 2, aquí nos quedaría menos 2, menos 2 sería aquí menos 4, menos 4 por menos 2 nos daría 8 positivo en esta posición, luego tendríamos a más 8, luego aquí tendríamos menos 2a menos 16, y aquí como nuestro residuo nos quedaría menos 2a menos 16 más b. ¿Sí están de acuerdo conmigo que quedaría así? Chicos. Sí. Sí, Muy bien. profe. Entonces nos están pidiendo que el menos 2 sea una raíz, lo que quiere decir que este residuo tendría que ser ¿cómo? Igual a 0, ¿cierto? Ajá. Si nosotros hacemos eso, entonces lo que vamos a obtener sería una ecuación menos 2a menos 16 más b igual con 0. Que bueno, si despejamos dejando las literales del lado izquierdo y los términos independientes del lado derecho, pues aquí tendríamos el 16 positivo, ¿no? Y entonces pues ya nada más nos quedaría añadirle esta ecuación y resolver el sistema de ecuaciones. Muy bien, ¿cómo lo resuelvo? Ahí en el 11 no sería un 12, profesor. ¿Por qué? No, es 11. Sí es 11, ¿no? Sí. Sí, sí, es 11. Mala cuenta, perdón. Ok. Bueno, para resolverlo, por ejemplo, podríamos restarle la primera ecuación a la segunda y bueno, ver cuánto nos quedaría. Entonces, si yo le resto la primera ecuación a la segunda, entonces tendría menos por menos, esto es más. 2a menos a nos quedaría a, ¿cierto? Me quedaría a. Y luego tendría menos por la b, me quedaría menos b. B menos b se cancelan. Menos por el 16 me quedaría menos 16.
más 11, esto sería igual a menos 5, ¿no? ¿Sí están de acuerdo conmigo o no? Sí, profe. profesor. Y bueno, ya teniendo ese valor de menos 5, entonces podemos sustituirlo en cualquiera de las dos ecuaciones y encontrar el valor de b. Por ejemplo, si lo sustituyo en la segunda, yo tendría b igual a 11 más menos, bueno, sí, menos 5, ¿no? Que sería más 5. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Sí, maestro. Y bueno, entonces con esto sería igual a 16. No, estoy idiota. Esto es negativo. Y esto no es 16, es 6. Y ya. Pues ese era el ejercicio 2 porque pues ya tenemos los valores de A y B. Luego, para el ejercicio 3 pedía resolver los sistemas de ecuaciones. Hay dos. El primero era 3x más 2y más z igual a 12. Luego menos x más y más 5z igual a 19. Y finalmente teníamos 2x menos y. 2x menos y más 2z igual a 11. ¿Sí están de acuerdo conmigo que queda así? Queda así este sistema. Bueno, y aunque no esté. Ah, sí, sí, está bien. Y bueno, pues vamos a escribir el sistema en su forma matricial. Esto sería 3, 2, 1. Luego menos 1, 1 y 5. Aquí. Y finalmente tendríamos 2 menos 1 y 2. Así. Y nuestro vector de coeficientes independientes sería 12, 19 y 11. Muy bien. Entonces, ¿cómo quieren que pivotee para resolver este sistema de ecuaciones? ¿Con X o con Z? Aquí hay un menos 1, que igual está chido para pivotear con X. Aquí hay un 1 positivo para que también esté chido pivotear con Z. Y bueno, también podría pivotear con Y con este menos 1, ¿no? Pero según ustedes me digan, ¿con cuál hago? Con ¿Con Z, ¿no? ¿Con Z? Va, Con Z, chingue a su madre el diablo. Entonces, si lo hago con Z, para hacer ceros debajo de este 1, pues tendría que multiplicar el primer renglón por menos 5. Entonces, menos 5 veces el renglón 1, más el renglón 2, ¿cierto? Y esto ponerlo en el lugar del renglón 2. Entonces, bueno, si yo hago eso, voy a copiar esto de acá. Me quedaría menos 5 por 3, menos 15. Menos 1, me quedaría aquí, menos 16. ¿Están de acuerdo? Luego, menos 5 por 2 serían menos 10. Más 1, aquí me quedaría menos 9, ¿cierto? Y luego menos Así es. 5 por 1 más 5, aquí esto se convertiría en un hermoso 0. Luego, menos 5 por 12 sería menos 60. Más 19 me quedaría, ¿cuánto? 41, ¿no? Menos 41. Menos 41, exactamente. Muy bien. Luego, para eliminar el 2 debajo de este 1, pues también puedo multiplicar por menos 2 el primer renglón y sumarle el renglón 3. Y eso ponerlo en dirección de el renglón 3, ¿no? Entonces, si yo hago esa operación, esta cosa me quedaría como, bueno, menos 2 por 3 sería menos 6, más 2.
aquí me quedaría menos 4. Luego menos 2 por 2 sería menos 4. Menos 4 menos 1 me quedaría menos 5. Y finalmente menos 2 por 1 más 2. Este se volvería 0. Y ahí tenemos nuestro 0, ¿no? Luego, finalmente, para el término independiente tendríamos menos 2 por 12. Eso nos daría menos 24. Menos 24 más... menos 24 más 11 sería menos 13, ¿no? En el independiente. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Sí, profe. Muy bien, esta quedó fea. Muy bien. ¿Qué seguirá? ¿Qué puedo hacer ahora? Podría Podemos mover multiplicar. la tercera fila a la primera, ¿no? A la segunda, digo, a la segunda, y multiplicarlos por menos 4 y se le resta la última. Sí, exacto. Pero es que justo eso que dices, no me dejaría escalonada la matriz. Bueno, no importa, ¿no? Tampoco es que se vaya a morir nadie porque no quede escalonada. Entonces, O podemos multiplicar por -1 los dos renglones que están en negativo. Y ujú. así se vuelven todos positivos. No, o sea, sí, pero yo lo digo por los números, porque están feos. Entonces, hacerlos positivos tampoco me va a ayudar en mucho. Entonces, voy a hacer lo que dice su compañero. Voy a multiplicar por menos 4 el renglón 3 y se lo voy a sumar al renglón 2. Y esto, al menos así de mientras, lo voy a poner en el renglón 2. Porque si no me voy a tardar mucho en las operaciones feas, ¿no? Entonces, a ver, vamos a hacer copy-paste de estos dos. Y bueno, si multiplico por menos 4 por menos 4 me quedaría 16 más 16, perdón, menos 16, aquí me quedaría 0. Luego, menos 4 por menos 5 sería 20 positivo, que por menos el 9 nos quedaría 11 positivo. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Sí, ahí vamos bien. Y finalmente, bueno, ya de aquí de 0 no se puede hacer nada, ¿no? Finalmente, menos 4 por eh, menos 13, ¿cuánto nos quedaría eso? Menos 4 por menos 13, según yo 52, ¿no? Ey. Sí, 52. 52 menos 14, menos 41 va a quedar 11. menos 11, ¿no? 11 11, positivo, ¿no? 11 positivo, sí, perdón. 11 positivo. Y por eso les decía que no quería hacer exactamente ese movimiento, pero no me iba a ayudar mucho a hacerlo de otra manera, porque aquí ya se ve claramente que la lleva a valer 1, ¿no? De esta ecuación de acá, la y vale 1. Entonces, bueno, aunque no esté escalonado, bueno, si ustedes pues sí lo escalonaron mejor, yo ya no lo voy a hacer porque pues se me acaba el tiempo. Entonces, la segunda ecuación sería de la forma 11y igual a 11, con lo cual de aquí ya tenemos que y es igual a 1, ¿cierto? De ahí podemos utilizar esto y sustituirlo en la tercera ecuación. La tercera ecuación, ¿cuánto nos quedaría? Esto es menos 4x menos 5y igual a ¿cuánto? A menos 13, ¿no? Entonces, si nosotros sustituimos y igual a 1 ahí y luego lo despejamos, esto nos quedaría menos 4x igual a menos 13 más 5. Entonces, eso sería menos 8 positivo, negativo, ¿cierto? Menos 8, bueno, el menos 8 ya es negativo. Nos quedaría menos 8 más bien. Y finalmente, pues de aquí x es igual con 2. Y finalmente la primera ecuación, nosotros la desarrollamos de ahí, pues es la misma de siempre, ¿no? La inicial, 3x más 2y más z igual a 12. Y entonces, bueno, sustituimos x
Eso nos quedaría 6. Sustituimos y, nos quedaría más 2. Y eso más z es igual con 12. Y bueno, ya solamente despejamos la z, que nos va a quedar igual a ¿cuánto? A 4. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Ah, ahora sí, sí. Sí, profe. Sí. Va, pues ese era el sistema que tenía, o bueno, lo voy a poner aquí. El sistema que tenía solución. ¿Cómo era la solución de este? Compatible determinada, ¿no? Exactamente, compatible determinada, que significa que tiene solución y que esa solución es única. No existe otra posibilidad, porque según yo, si no lo diseñé mal, o si no lo escribí mal, porque también me podría llegar a pasar, este segundo va a ser distinto, ¿no? No va a tener solución única. Entonces, bueno, ¿qué hacemos primero? Llevarlo a su forma de matriz del sistema. Voy a copiar esta porque es parecida. Aquí en lugar de estos números sería 4, 4 y 4. Luego aquí esto sería 3, 2 y menos 1. Luego tendríamos menos 1, 1. Y aquí en lugar de 5 sería también 1 positivo. Y finalmente este de acá sería, en lugar de 2, menos 5. Luego 0 para la y, porque no hay y. Y finalmente 3 para la z, ¿no? Y esa sería nuestra matriz del sistema. Entonces, ¿aquí con quién pivoteo? ¿Con X o con Y? Con X. Con X, entonces voy a pasar el renglón 2 a donde está el renglón 1. Y bueno, pues voy a hacer lo mismo, ¿no? Pasar el renglón 1 a donde está el renglón 2. Tal forma que, bueno, pues la matriz se convertiría no. Z. Oh, sí. Y luego más bien borro esto. No, ¿qué hice? Ok. Así. Luego entonces para eliminar lo que está debajo de este menos 1, pues puedo multiplicar por 3 y sumarla al renglón 2 y luego multiplicar por menos 5 y sumarlo al renglón 3, ¿no? Entonces vamos a hacer eso. 3 veces el renglón 1 más el renglón 2 y eso lo vamos a poner en la dirección del renglón 2. Entonces, si nosotros hacemos eso, ¿cómo nos quedaría ahora la matriz? Sería 3 por menos 1 más 3, esto se va a hacer 0. Luego 3 por 1 más 2, esto se volvería 5. Y también 3 por 1, pero ahora menos 1, esto sería 2 positivo, ¿cierto? ¿Sí están de acuerdo conmigo? Sí. Sí, profe. Luego tendríamos en los términos independientes 3 por 4, 12 más 4, pues 16, ¿no? Y eso sería esa primera operación elemental. Luego la segunda operación elemental para quitar el renglón de abajo, o bueno, para quitar el S-5 del renglón de hasta abajo, pues habría que hacer eso, ¿no? Multiplicar por menos 5 el renglón 1 y sumarle el renglón 3. Y esto también pues lo ponemos ¿qué pasó? A ver.
funciona cerebro, por favor. Entonces, si hacemos S menos 5, subir esto. Y vamos a reducirlo también un poquito también. Entonces, si yo hago menos 5 por el renglón 1 y lo sumo al renglón 3 y esto lo pongo en el renglón 3, entonces tendríamos menos 5 que multiplica menos 1, sería 5 positivo, que con este menos 5 se hace 0. Luego, menos 5 por 1 más 0, aquí me quedaría pues ese menos 5. Y luego tendríamos menos 5 por 1 más 3, lo que me convertiría esto en un menos 2, ¿cierto? ¿Sí están de acuerdo conmigo? Y finalmente tendríamos menos 5 por 4, que nos va a dar menos 20, más 4. Esto se convierte en menos 16. Muy bien, ¿y qué pasa? Si nos damos cuenta, el renglón 2 y 3 son iguales, pero con un signo negativo. Entonces, si yo los sumo, hacemos el renglón 2 más el renglón 3 y esto lo ponemos en dirección del renglón 3. Entonces, esta cosa, pues básicamente lo que haría es que nuestro último renglón se vuelvan puros ceros, ¿no? Estos dos se cancelarían y estos dos también se cancelarían. Entonces aquí me quedaría puros ceros. Y luego 16 menos 16, pues esto también se cancela y también estos dos de acá, bueno, ese de acá se hace 0. Con lo cual significa que una de nuestras ecuaciones completas se perdió. O sea, bueno, no es que se haya perdido, pero se podía escribir esa ecuación en términos de las otras dos. Entonces, nuestro sistema se convertiría en las ecuaciones menos x más y más z igual con 4 y luego 5y más 2z igual a 16. Y bueno, ya lo único que quedaba de aquí pues era dejar a todas las variables en términos de una sola, porque solo podemos despejar una, ¿no? Entonces, ¿cuál quieren que quede libre? ¿La X, la Y o la Z? No, Y. ¿La Y que sea la libre? Sí. Entonces, en ese caso, Z nos quedaría definido en términos de Y como 8 menos 5 medios de Y, ¿no? ¿Sí están de acuerdo conmigo? Sí, maestro. Y luego, pues yo si sustituyo esa Z igual a 8 menos 5 medios de Y en la primera ecuación, pues esto me quedaría menos X más Y más Z, que pues, más Z sería más 8, menos 5 medios de Y esto igual con 4. Y de ahí despejo la X, entonces X ¿cuánto me quedaría? La paso para la derecha y luego esto lo resto, ¿no? Entonces yo tendría que esto es igual a 8 menos 4, nos daría 4, y luego Y menos 5 medios de Y. Y en medios es 2 medios, entonces menos 5, esto nos quedaría menos 3 medios de Y, ¿cierto? Y ya, estas serían las soluciones. Para cualquier valor de Y que se escoja, se pueden encontrar valores de X y de Z, que, bueno, con esta disposición son soluciones de este sistema de ecuación, ¿no? Entonces, esta era la solución de ese problema 3. Y finalmente, para el problema 4, nos pedía encontrar el valor de una constante A, X más Y más Z, igual a 1, para que el siguiente sistema de ecuaciones sea incompatible. Entonces, pues vamos a hacer eso.
2x más a por y más z igual a 4. Y finalmente tendríamos x más 2y más 2z igual a 9. Este sería el sistema que tenemos que resolver para el ejercicio. Bueno, que tenían que resolver para el ejercicio 4. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues dijimos que un sistema incompatible en su forma de Gauss, ¿cómo se ve? A la hora de resolverlo por el método de Gauss, lo que sucede es que el último renglón en la matriz del sistema se vuelve ceros, pero no así su coeficiente independiente asociado. Entonces, pues eso es lo que tendríamos que conseguir, ¿no? Entonces, bueno, aquí tendríamos 2, A y 1, y finalmente 1, 2 y 2. Y los coeficientes independientes serán 1, 4 y 9. Muy bien. Ya tengo como primer renglón una cosa que tiene puros unos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer dos movimientos para rápido. Menos 2 por el renglón 1 y lo voy a sumar al renglón 2. Y esto, por supuesto, lo voy a poner en dirección del renglón 2. Y también al mismo tiempo voy a hacer menos el renglón 1 más el renglón 3 y lo voy a poner en la posición del renglón 3. ¿Por qué hago esto? Para eliminar este 2 y para eliminar este 1. Entonces, de esas dos operaciones, ¿qué voy a obtener como resultado? Copio esto. Y entonces, de la primera, tendría menos 2 por el renglón 1, menos 2, más 2, esto se vuelve 0. Luego tendríamos menos 2 por 1 más a, esto nos quedaría a menos 2. Ay, esto me echa a perder la matriz. Quedaría a menos 2 y finalmente tendríamos menos 2 por 1 más 1, este se volvería menos 1, ¿no? Así. Y bueno, también menos 2 por 1 más 4, esto se volvería en lugar de 4. Se volvería un 2. Luego, menos 1 por el renglón 1 más el renglón 3. Menos 1 por 1 más 1, aquí nos quedaría 0. Y luego, menos 1 por 1 más 2, aquí nos quedaría 1. Menos 1 por 1 sería menos 1, más 2 nos quedaría 1. Y menos 1 por 1 sería menos 1, que más 9 nos quedaría 8. ¿Sí están de acuerdo todos? Sí. Simón. Muy bien. Si se dan cuenta, aquí esta parte, el renglón 2 y 3, ya tienen un menos 1 aquí. Y recuerden, lo que yo estoy buscando es que el último renglón de esta cosa tenga puros ceros su parte de la matriz del sistema, pero no su coeficiente independiente. Entonces, la única manera de que yo haga 0 en esta parte es sumando directamente los renglones 2 y 3, ¿no? Entonces vamos a hacer eso. El renglón 2 más el renglón 3 y lo voy a colocar eso en dirección o en la posición del renglón 3. Entonces, si nosotros hacemos esa operación así que estoy mencionando, ¿cómo me quedaría esto? Pues, como les mencionaba, aquí sería un 0, porque sería menos 1 más 1, 0. Y aquí tendríamos a menos 2 más 1. Entonces aquí me quedaría a menos 1, ¿cierto? ¿Sí están de acuerdo conmigo? Sí, maestro. Y finalmente, bueno, 8 más 2 pues son 10, ¿no? Con lo cual ya tenemos nuestro sistema en una forma parecida a la de un sistema incompatible. Aquí tenemos un 10 y aquí tenemos 0, aquí tenemos 0 y esto debería de ser 0 para que el sistema fuera incompatible. Entonces, si a menos 1 tiene que ser 0, entonces pues a vale 1, ¿no?
Y ya, así quedaba el último ejercicio. ¿Cómo lo ven? ¿Qué tal les fue en el examen? ¿Estuvo difícil? ¿Estuvo fácil? ¿Todo lo pudieron hacer? Pues de mi parte estuvo más fácil, pero pues sí tenías que escribir más, eso fue lo único que se complicó, Sí. pero de ahí en fuera no vi tan difícil. Sí, bueno, pues en general cualquier examen que tenga que ver con sistemas de ecuaciones, como hay que hacer un montón de operaciones elementales, se escribe mucho, eso es verdad. Muy bien, entonces pues ese fue el examen y ahora pues ya deberíamos de continuar con nuestro siguiente tema. Entonces les voy a dejar de compartir esto y les voy a empezar a compartir de las presentaciones. Entonces, como ya habíamos visto o mencionado alguna vez, el último tema es matrices y determinantes, pero ustedes ya saben en su mayoría qué es una matriz, ¿no? Todos saben qué es una matriz. Sí. Bueno, las matrices nacen justamente por la intención de resolver sistemas de ecuaciones lineales. Sin embargo, de trabajar con ellas, pues los matemáticos se fueron dando cuenta de que o sea, solo las matrices ellas solitas tenían muchas propiedades y entonces, bueno, esas propiedades son aplicables a otras cosas que no sea resolver sistemas de ecuaciones lineales y es lo que vamos o los conceptos introductorios de matrices, pues es lo que vamos a ver aquí, ¿no? Entonces, para nosotros, ¿qué es una matriz? Es un arreglo de m por n elementos, donde para nosotros van a ser siempre complejos. Obviamente pueden ser reales, ya que los reales son un subconjunto de los complejos que tienen esta disposición, ¿no? Donde van arreglados en filas y columnas y bueno, pues guardan una disposición regular. Entonces, esto de aquí es una matriz. Y además, M y N pues deben ser números naturales, ¿no? También es recurrente escribir que una matriz A es, entre paréntesis, su letra minúscula con subíndices I y J, referenciando a cada elemento individual de esta cosa, pero con la I y la J, pues ya quiere decir pues que se estarían considerando todos, ¿no? Entonces, una manera simplificada de escribir las matrices a veces es así, ¿no? Se lo pueden encontrar en la literatura. Muy bien. Entonces, bueno, esas son matrices, pero ¿qué operaciones se pueden hacer con ellas? También esto ustedes ya lo saben, ya las han hecho muchas veces en su vida. La suma de matrices, ¿cómo se hace la suma de matrices? Si tenemos un par de matrices A y B de los mismos elementos, tienen que ser exactamente del mismo orden. Entonces la matriz suma A más B sería una matriz S de elementos S y J, donde básicamente S y J es igual al A y J proveniente de la matriz A más el B y J proveniente de la matriz B. Básicamente lo que hacemos a la hora de sumar matrices es sumar elemento a elemento, ¿cierto? Entonces, como ejemplo, vamos a la pizarra. Vamos a suponer que hay una matriz A de elementos, una rápida, ¿no? Pues 1, 1, 2 y 4. Y luego hay otra matriz B de elementos, no sé, menos 1, menos 2, 3 y menos 7, no sé, lo que sea. Entonces, ¿cuál sería el resultado de la matriz A más B? ¿Esto a cuánto nos daría igual? Sería una matriz cuyos elementos son, elemento por elemento, la suma de los elementos que en esa posición
se encuentran de las dos matrices que estoy operando. Entonces, la primera casilla, el elemento 1, 1 del resultado de A más B sería 1 más menos 1, ¿no? Entonces aquí tendríamos 1 menos 1. Luego tendríamos el elemento 1, 2, que sería 1 más menos 2. Entonces, esto sería 1 menos 2. El elemento 2, 1 de la matriz sería este 2 más el 3 de la otra matriz, más 3. Y finalmente tendríamos el 4 menos el 7, ¿no? Si están de acuerdo conmigo que quedaría así la matriz suma. Sí, profe. Y bueno, pues ya, el resultado de esto pues sería 0, menos 1, 3 más 2 es 5, y 4 menos 7 es menos 3, ¿no? Así. Y bueno, esa sería entonces la suma de matrices. Me imagino pues que ya también todos sabían hacerla, entonces no repararé mucho más en esto. Voy a dejar de compartir y les comparto a través de las presentaciones. ¿Y qué propiedades tiene la suma de matrices? Que ya hemos visto pues que las operaciones pueden tener propiedades. Serían las siguientes, ¿no? La primera de todas ellas es la asociatividad, o sea, yo puedo a la hora de sumar matrices, sumarlas como se me pegue la gana, en pareja, pues sí, asociarlas como me dé la gana, no, eso no va a alterar su valor. Luego, la suma de matrices es también conmutativa, otra vez, yo las puedo sumar como se me pegue la gana, básicamente. Existe una matriz que de hecho estaría llena de puros ceros, tal que si nosotros sumamos esa matriz a cualquier otra matriz, nos mantiene la matriz original, la matriz A, y esta matriz sería una matriz llena de puros ceros, es la matriz 0, obviamente. Y finalmente también existiría una matriz que si yo la sumo con la matriz A me da justamente la matriz de ceros. Esta matriz pues básicamente sería la matriz de los elementos de A pero negativos, ¿no? Multiplicados por menos 1. Entonces, esas propiedades tiene la suma de matrices. Sin embargo, no es la única operación que se puede hacer con una matriz. A una matriz también se le puede multiplicar por un escalar. Como estábamos diciendo aquí, esta matriz negativa es básicamente tomar esta matriz y multiplicar por un menos 1 todos sus elementos, ¿no? Entonces, viendo pues que se pueden multiplicar matrices con escalares, también existe esa operación y vamos a ver qué nos dice que es, ¿no? Entonces, la definición nos dice que para una matriz A y J de m por n elementos en los complejos y considerando que alfa es también un complejo, entonces el producto de la multiplicación del escalar alfa por la matriz A es una matriz B, donde básicamente el elemento IJ de la matriz B es el elemento AIJ de la matriz A multiplicado por alfa. Esto quiere decir, todos los elementos de la matriz alfa A se multiplican por alfa. Luego, ¿qué propiedades tiene también esta multiplicación por un escalar? Bueno, pues cumple la distributividad por ambos lados con las matrices. Primero, la distributividad de la multiplicación por un escalar sobre la suma de matrices. Luego, la distributividad de la suma de escalares en la multiplicación por un escalar, y finalmente esta propiedad que se parece a la asociatividad, solamente que pues no es asociatividad porque para asociatividad todos deberían de ser elementos del mismo conjunto, ¿no? Cosa que no son, uno son escalares y otro es matriz, ¿no? Entonces tiene esas propiedades la multiplicación por un escalar. Vamos a ver un ejemplo, les voy a dejar de compartir esto, vamos otra vez a la pizarra. Y lo mismo, ejemplo, multiplicación por un escalar. Vamos a suponer que tenemos pues el producto de 5 por la matriz, a ver, no sé, menos 3, 2, menos 1,
y 6, ¿no? Entonces, si yo multiplico por ese escalar 5 la matriz, de nuevo, el resultado sería tomar y multiplicar cada uno de los elementos de nuestra matriz por 5. Eso quiere decir que el elemento 1, 1 de la matriz sería menos 3 por 5, que es menos 15. Luego tendríamos el elemento 1, 2 de la matriz, que sería 2 por 5, que esto sería 10. El elemento 2, 1 de la matriz, que sería menos 1 por 5, que sería menos 5. Y finalmente el elemento 2, 2 de la matriz, que sería 5 por 6, que esto es 30. Y así nos quedaría ya nuestra matriz, ¿cierto, chicos? Sí. Sí, profe. Va, pues entonces esa sería la multiplicación por un escalar. Les voy a dejar de compartir otra vez. Y finalmente, la última de las operaciones, ahorita no les estoy compartiendo nada, ¿verdad? Compartir, esto deben ser positivas. La última de las operaciones que nosotros conocemos de matrices es la multiplicación de matrices. Y esta es la más especial, ¿cierto? ¿Cómo se realiza la multiplicación de matrices? ¿Ustedes cómo la hacen? Ya la han hecho, me imagino, en su vida, ¿no? ¿Era la de renglón por columna, profe? Exactamente. La multiplicación de matrices se hace renglón por columna. Y entonces, pues resulta que justamente esta operación tiene varias particularidades. En principio, el producto de A por B sería una matriz P donde sus elementos son esto, una suma de productos, ¿no? Entonces se ve feo, se ve raro, se ve poco convencional. Ahorita la vamos a hacer, de todos modos. Pero básicamente, si se define así la multiplicación de matrices, es porque esa es la multiplicación de matrices que nos sirve, que tiene mucho que ver con problemas de física y de ingeniería, ¿no? Cualquier otro tipo de multiplicación, porque sí existe una multiplicación que es elemento a elemento, y así como sería la suma, pero esa no es útil para la vida, entonces pues esa no, o no tanto al menos como esta, entonces esa no se ocupa aquí, ¿no? ¿Qué propiedades tiene la multiplicación de matrices? Por un lado es asociativa, pero no es conmutativa. Esto quiere decir que el producto de A por B no es igual al producto de B por A. Y es distributiva por ambos lados, ¿no? Se cumple las reglas de distributividad, que son estas dos. Entonces, pues vamos a ver un ejemplo de multiplicación de matrices. Pues vamos a seguir usando las matrices A y B del primer ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuánto nos quedaría A por B? Bueno, así tal cual. Podría desarrollar directamente los productos dentro de la matriz, pero eso va a hacer que me quede muy grande, ¿no? Entonces voy a ponerle nombres a estos elementos y ahorita los calculamos, ¿no? Entonces sería de elementos P11, P12, P21 y P22. Donde este P11, ¿cómo sería? Este de aquí, si la multiplicación es de A por B, sería el primer renglón de A por la primera columna de B. Entonces sería renglón 1 de A en producto punto, porque de hecho es casi como si fuera un producto punto. Sí conocen el producto punto ya, ¿no? Simón. Ok. Bueno, entonces sería renglón 1 de A por columna 1 de B. Entonces sería este renglón por esta columna, lo cual nos da a dar como resultado 1 por menos 1
más 1 por 3. Y bueno, ¿esto cuánto da? Eso da 2, ¿no? Luego, el elemento 1, 2 de la matriz sería otra vez primer renglón, pero ahora por la columna 2. Entonces, renglón 1 de A, columna 2 de B. Y aquí les voy a dar un consejo para cuando realicen multiplicaciones de matrices. Si no se acuerdan cómo hacerlas bien, vean los subíndices del elemento que van a calcular. Si estoy en el elemento 1, 1, pues tomo primer renglón, primera columna. Si estoy en el 1, 2, si se dan cuenta, mantengo primer renglón, lo cual quiere decir que el primer número de mi elemento lo que me indica es el renglón que se toma de la primera matriz, y luego el segundo elemento o el segundo número del índice de nuestra multiplicación sería indicativo de la columna que se toma para hacer el producto, ¿no? Bueno, haciendo ya este producto, para no enrollarme más, esto sería pues multiplicar 1 por menos 2 y sumarle a eso la multiplicación de 1 por menos 7, ¿no? ¿Sí están de acuerdo conmigo? Y esto es igual a menos 9. Lo mismo para los que siguen, entonces, por ejemplo, acá, para el 2, 1, sería la multiplicación de el segundo renglón con la primera columna de B. Y entonces, ¿esto qué nos quedaría? El renglón 2 sería 2 y 4 que multiplican a menos 1 y 3, ¿no? Entonces me quedaría 2 que multiplica a menos 1 más 4 que multiplica a 3. ¿Y esto cuánto da, muchachos? Sería 12 menos 2, ¿no? Entonces esto da 10. Y finalmente, el elemento 2, 2 de la matriz se obtendría de la multiplicación del renglón 2 de la primera matriz con la columna 2 de la segunda matriz. Entonces, ¿esto cuánto nos va a quedar? Pues sería 2 que multiplica a menos 2 más 4 que multiplica a menos 7, ¿no? Entonces, 2 por menos 2, eso es menos 4. Y 4 por menos 7, eso es menos 28. Menos 28 menos 4, esto es menos 32. Y bueno, pues ya, nada más por ponerla ahí en su lugar. Vamos a ir colocando estos términos. El primero sería el 2, que es el elemento P11. Luego el elemento P12 es menos 9. El elemento 2,1 de la matriz es 10. Y finalmente el elemento 2,2 es menos 32, ¿no? Ahí sí. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Queda así? Sí, Sí, profe. Muy bien, perfecto. Anotaciones que hay que hacer respecto a la multiplicación de matrices. Como ya les dije, sí es asociativa, pero no es conmutativa. Por otro lado, ¿de qué tamaño es la matriz resultante de una multiplicación de matrices? ¿Cuándo es conformable la operación? Pues resulta que para que la operación sea conformable,
Conformable es que se puede realizar, ¿no? Para que la multiplicación de matrices sea conformable, considerando pues que se hace la multiplicación de A por B, entonces esto es cierto si los tamaños de las dimensiones de las matrices son de la siguiente manera. La matriz A debe de pertenecer por ejemplo, considerando que, bueno, no, por ende, ¿no? Es lo más normal porque la M aparece primero en el alfabeto. Entonces, considerando que la matriz A es de M renglones y N columnas, entonces la matriz B de cuánto tendría que ser. Bueno, que esto puede ser que esto es en realidad en los complejos, ¿no? Ya, es cierto, hasta en los complejos. La matriz B, ¿cómo debe de ser para que sea conformable la operación? También de M por N. Tiene que tener tantos, si se dan cuenta, para hacer la operación, necesito que la cantidad de renglones de mi primera matriz sea igual a la cantidad de columnas de mi segunda matriz, ¿cierto? Sí, así es. Entonces, ¿esta de cuánto tiene que ser? De M por N. ¿M? No, de M no. Dijimos que aquí tenemos M renglones para A y la cantidad de columnas de la siguiente matriz debe de ser la misma que esta, ¿no? Entonces eso quiere decir que esta de acá tiene que ser, le pongo P, porque, no sé, por ponerle una letra, ¿no? Pero esta segunda matriz tiene que tener P renglones, pero M columnas, ¿no? ¿Sí están de acuerdo conmigo? Sí, sí. Y finalmente, la multiplicación, ¿a qué conjunto pertenece? ¿Cuántos renglones y cuántas columnas tendría? Si yo voy haciendo la multiplicación para obtener el elemento 1, 1, por ejemplo, tengo que multiplicar primer renglón por primera columna, ¿cierto? Luego, para el elemento 1, 2, segundo renglón, primera columna, ¿cierto? Sí. Ajá, sí. Entonces, ¿cuántos elementos me saldrían en la primera columna de la matriz? Tantos como haya en la primera columna de la primera matriz, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿de qué tamaño va a ser el resultado? De n elementos que estén en la matriz, pero también sería por, ¿qué sería? Por P de la otra matriz. A ver, espérenme, porque siento que esto que estoy diciendo... M y aquí MP. Porque, bueno, así como lo estoy mencionando yo, el primer número que salía aquí como superíndice era asociado a los renglones, pero creo que como regla mnemotécnica tengo que hacerlo al revés con las columnas. Entonces, una matriz de n columnas y m renglones, que se multiplica con una matriz de m renglones y p columnas, nos va a dar como resultado una matriz de n renglones, de n columnas por p renglones. Aquí como ambas son de 2 por 2, pues queda de 2 por 2, ¿no? Pero vamos a ver, por ejemplo, el caso de un par de matrices que no tengan las mismas dimensiones, ¿no? Entonces,
Supónganse que A es de la forma, pues una rápida, ¿no? A ver. 1, 3, 2, 5, 6. Y supónganse que B es ahora una matriz de 3 renglones y una columna, ¿no? A ver, entonces que sea 3 menos 1, 2, vamos a ponerlo así, ¿vale? Muy bien, entonces, ¿cuántos renglones tiene A? ¿Cuántas columnas tiene A? ¿Cuántos renglones tiene B? ¿Cuántas columnas tiene B? Tendría 2 renglones, ¿no? Y 3 columnas. A tiene 2 renglones y bueno, no se lo voy a poner bien. Renglones. Renglones y 3 columnas. B tiene 3 renglones y una columna. Voy a dejar así, para no para 3 columnas, 2 renglones y como dijimos, B sería de 3 renglones, una columna, ¿cierto? Sí. Y entonces, ahora, ¿cómo nos quedaría el producto de A por B? Vamos a hacerlo y vamos a ver empíricamente cuánto, de qué dimensiones es esta matriz. Entonces, multiplico este renglón completo, el 1, 3, 2, por esta columna, para el primer elemento, el elemento 1, 1 de esa matriz. Entonces, ¿cómo me quedaría esto? Sería 3 por 1. Bueno, lo voy a ir haciendo mental, pues ahí lo van ustedes verificando por ustedes mismos. Sería 3 por 1 más 3 por menos 1 más 2 por menos 2. Entonces 3 por 1 es 3, 3 por menos 1 es menos 3, 3 menos 3 es 0 y solo nos quedaría 2 por menos 2. Entonces aquí nos queda menos 4. Y luego habría que multiplicar todo este renglón por toda esta columna. ¿Cuánto nos va a quedar eso? 3 por 5 son 15, 6 por 1 menos 1 es menos 6, 15 menos 6 es 9, 9 más 7 por menos 2, 7 por menos 2 es menos 14 más 9 es menos 5. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Sí. Entonces, ajá, ahora sí ya está escrito justamente como la regla mnemotécnica. Entonces, véanse, esto sería esta n de aquí. Esas 3 columnas serían esta m. Para que se pueda hacer la operación, necesito que el tamaño de los renglones de esta cosa sea igual al tamaño de las columnas de esta, si no, no se puede hacer la operación. Entonces, por eso necesito que las columnas de esta coincida con el número de renglones de esta otra. Entonces, esa sería justamente la coincidencia de esta m con esta m. Y el resultado, ¿de qué tamaño nos va a quedar? 2 renglones, una columna. En este caso es de 2 renglones, una columna. Entonces, se dan cuenta, los subíndices que son iguales para el tamaño de nuestras matrices, esos se podría decir que se cancelan y las dimensiones nos quedan de los números que no se utilizan para la multiplicación, ¿no? Que es el 2 y el 1. Entonces, bueno, así se realiza la multiplicación de matrices. Obviamente no es conmutativa porque el producto de B con A ni siquiera se puede hacer, ¿cierto? El producto de B con A no es factible. Porque para hacer el producto de B con A yo tendría que tomar renglones de B y multiplicarlos por columnas de A.
Y el primer renglón de B solamente tiene un elemento y la primera columna de A tiene dos, ¿no? Entonces no se puede hacer la multiplicación tal cual. Entonces por eso no es conmutativa la multiplicación de matrices. Regresamos aquí a la diapositiva y bueno, también ustedes me imagino que ya la conocen, ¿no? Existe una matriz que tiene que ser cuadrada. Existe una para cualquier orden de matrices, o sea, hay una matriz identidad de orden 1, de orden 2, de orden 3 y hasta de orden arbitrario n, cuyos elementos, si son de la diagonal principal, son todo unos, si están fuera de la diagonal principal, son todos ceros. ¿Y qué propiedades tiene esta matriz identidad? Pues básicamente la misma propiedad que tiene el 1 para la multiplicación de reales, ¿no? Si yo multiplico la matriz identidad por una matriz arbitraria A, no le cambia el valor a la matriz A, ¿vale? El profe no está compartiendo pantalla. Ah, sí, qué imbécil. Sí, perdón. Lo que les decía, de la matriz identidad, hay una matriz que es importante para la multiplicación, que se conoce como matriz identidad. Es una matriz cuadrada, o bueno, o son matrices cuadradas, porque son muchas de ellas, y existen para cada orden de matriz, ¿no? Para cada tamaño de matriz. La matriz identidad, como ya todos ustedes saben, en su diagonal principal tiene puros unos, y fuera de su diagonal principal tiene puros ceros, ¿no? ¿Qué propiedades tiene esta matriz identidad? Pues si nosotros la multiplicamos por cualquiera de sus dos lados con una matriz arbitraria A, el resultado de la multiplicación nos da a la matriz A. O sea, la matriz identidad no le cambia el resultado bajo la multiplicación de matrices a las matrices, ¿no? Pero me imagino que todo esto ya también lo sabían, ¿no? Lo digo para avanzar más rápido. Sí, eso lo vemos en cálculo. Muy bien. ¿Qué otras operaciones se pueden hacer con matrices? Pues una de ellas es la transposición. Entonces, ¿qué hace la transposición? Nos dice, sea la matriz A una matriz de m por n elementos en los complejos, se le llama transpuesta de A a la matriz B, y si se dan cuenta, se alternan se conmutan los indicadores de la dimensión de la matriz. O sea, la matriz transpuesta, lo que eran las columnas se vuelven los renglones, y lo que eran los renglones se vuelven las columnas, ¿no? Y se representa por una A con esta T mayúscula por encima, ¿no? Y básicamente el elemento C y J de la matriz transpuesta es el elemento AJI de la matriz original. Si se dan cuenta, lo que cambian son justamente los índices, ¿no? ¿Y qué propiedades tiene esta transpuesta? Pues por ejemplo, la transpuesta de la transpuesta es la matriz original. La transpuesta de una matriz multiplicada por un escalar sería la multiplicación del escalar por la matriz transpuesta solita. Luego, la transpuesta de la suma es la suma de las transpuestas también. Y esta es muy interesante. La transpuesta de la multiplicación no es la multiplicación de las transpuestas, o bueno, sí es la multiplicación de las transpuestas, pero además, ¿qué sucede? Se conmutan, ¿cierto? Si primero iba A en la multiplicación normal, cuando tú transpones, la que va primero ahora es B, ¿vale? Muy bien, entonces les voy a dejar de compartir esto y vamos a la pizarra. Bueno, pregunta, ¿ya copiaron esto que está aquí en la pizarra o no lo quieren copiar? Oye, o no lo han copiado y si lo quieren copiar. Sí, yo creo que sí, lo quiero copiar. Ah, ok, entonces les doy un momentito antes de que hagamos ejemplos de cómo es la operación transpuesta. No me he detenido mucho en las diapositivas, porque esas diapositivas, como ya saben, pues ya las tienen ustedes en su correo, ¿no? Entonces, pues, si quieren revisar los conceptos, lo pueden revisar
ahí directamente me gustaría que nos enfocáramos ahorita más en copiarlo de la pizarra, ¿no? No tanto lo de las diapositivas. Bueno, en lo que copian también, pues yo me voy por un vasito de agua. Yo creo que sí, profe. Parte ya terminó, profe. Ok. Ya, ahora sí, ya, profe. Ya. Entonces, vámonos para acá para abajo. ¿Ya conocían también la transposición? Eso no sé si la conocían o no. No, yo no. ¿Solo era intercambiar las coordenadas? Pues sí, algo así, más o menos. Vamos a, bueno, a ver, vamos a agarrar una de las que ya tenían por acá. Vamos a copiar esta A para no pensar en otra. Vamos aquí. Hacerlo más grande. Entonces, la transpuesta. La transpuesta, según la definición, lo que nos dice es que está compuesta por elementos C y J, donde este elemento C y J es igual al elemento AJI de la matriz original. Entonces, por ejemplo, eso significaría que de la matriz transpuesta el C11, ¿a quién sería igual? A A11, ¿no? Y en este caso, pues ese es el 1. El C12 de la matriz transpuesta, ¿cuál sería? Pues sería el A21, ¿no? ¿Y el A21 cuál es aquí? Es segundo renglón, primera columna. Segundo renglón, primera columna es el 5. Y así nos podemos seguir, ¿no? Entonces, por ejemplo, habría elemento C13. Pues para que existiera debería de existir un elemento A31, ¿no? Sin embargo, no existe. Ya no hay tercer elemento. Entonces, este de acá no existe. Bueno, entonces, al parecer no hay tercer renglón para esa matriz. Entonces vámonos ahora con el elemento 2,1. El elemento 2,1 sería el elemento A12. ¿Y este cuál es?
Primer renglón, segunda columna, este sí es el 3. Luego el elemento C22 de la matriz pues, sería exactamente el mismo de la matriz original. Y este se queda ¿cuánto? 6. Y finalmente tendríamos los elementos 3,1 y 3,2. El elemento 3,1 de la matriz sería el elemento A13, que sería primer renglón, tercera columna, y esto sería el 2. Y finalmente el elemento C32 de la matriz pues sería el elemento A23 de la matriz original, y el A23 de la matriz original sería el 7. Bueno, con todo que esto que acabo de escribir, ¿cómo sería la matriz A transpuesta? Pues sería una matriz cuyos elementos para el primer renglón tendríamos 1 y 5, ¿cierto? 1 y 5. Luego, en el segundo renglón, que serían este y este, tendríamos 3 y 6. Y para el último renglón serían el 2 y el 7, ¿no? Muy bien. ¿Cómo es esta matriz respecto a la matriz original? ¿O no se parece? Tiene 3 renglones y 2 columnas. Y la otra tenía 2 renglones, 3 columnas. Exacto. Básicamente, la operación transposición, ustedes agarren la diagonal principal de la matriz, en este caso sería el 1 y el 6, y pásenle un espejo. Entonces, todo lo que está dentro de la diagonal principal también se queda ahí. Fíjense, aquí siguen estando el 1 y el 6 dentro de la diagonal principal, el 1, 1 y el 2, 2. 1, 1, 2, 2, siguen siendo el 1 y el 6. Y este, por ejemplo, que estaba por debajo, si nosotros espejeamos, se pasaría para acá, y aquí está. Este 3 se pasaría para acá abajo, y aquí está. Y estos dos pasarían a estar debajo de todo. Este, si lo espejeamos, debería de estar hasta abajo de acá, y este pasaría para acá. Y es justamente lo que sucede, ¿no? Entonces la transposición, entiéndala como eso, como agarrar y espejear los elementos de la matriz a partir de la diagonal principal, ¿vale? Vale. Y pues ya, entonces esa es la transposición. Lo voy a escribir. Respecto a la diagonal principal. ¿Y quién es la diagonal principal? Pues los elementos A11, A22, A33, todos los que cuyo subíndice se repite para tanto para columna como para renglón, ¿no? Entonces, eso es lo que hace la transposición. ¿Vale? Para matrices cuadradas, imagínense que tenemos la matriz A, bueno, no le voy a llamar B porque ya he usado mucho la A. B1, 2, 2, 3, ¿no? ¿Qué pasa si calculo yo la transpuesta de esta matriz? Pues les dije que la transpuesta a los elementos de la diagonal principal los deja iguales, ¿no? Entonces aquí yo seguiría teniendo el 1. Luego intercambia este con este y este con este. Entonces, bueno, de todos modos me quedaría 2 y 2. Y el otro de la diagonal principal, que es el 3, también queda igual, ¿no? Entonces, ¿cómo son en este caso la matriz transpuesta y la matriz original? Iguales. Son iguales, ¿cierto?
Bueno, a este tipo de matrices se les conoce como matrices simétricas. Matrices simétricas. Y bueno, pues su particularidad pues es que son iguales a su transpuesta. Ahora imagínense esta otra matriz. C igual a 0, 1, menos 1, 0. Imagínense esa matriz. ¿Vale? ¿Cómo me quedaría ahora su transpuesta? ¿Esto a qué sería igual? Dijimos que los elementos dentro de la diagonal principal se quedan iguales, ¿no? Entonces esto seguiría siendo 0. Luego a este elemento lo intercambio con el menos 1, con lo cual aquí me quedaría menos 1. Luego, por lo tanto, entonces aquí me quedaría 1. Y dijimos que los elementos en la diagonal no se les hace nada, entonces sería 0. Muy bien. ¿Cómo es esta matriz respecto a la matriz original? ¿O no tienen nada de parecidas? Se conservan las diagonales. ¿Mandé? Antisimétrica. Bueno, sí es antisimétrica, pero eso porque tú ya lo sabes. ¿Cómo sabes que es antisimétrica? Pues estaba viendo una definición aquí, pero no me queda muy claro el concepto. Las matrices antisimétricas son aquellas que su transpuesta es el negativo de la original. Bueno, realmente se escribe así. Se escribe al revés. Se escribe así usualmente. Y de hecho, si multiplican por menos 1 esta matriz, ya es bastante claro que es idéntica a esta, ¿no? Porque multiplicar por menos 1, este menos 1 lo volvería positivo y este 1 lo volvería negativo, ¿no? Entonces, así son las matrices antisimétricas. Cosas que tienen las matrices antisimétricas, siempre tienen la diagonal principal llena de ceros. Porque, bueno, si no fueran ceros, como a la hora de transponer, estos son los únicos elementos que no cambian su valor para nada, entonces no podrían ser los negativos de sí mismos, ¿no? La única manera de que un número sea igual a su inverso de la suma es que justamente no tenga inverso de la suma, es el cero. Entonces, bueno, estos son dos tipos especiales de matrices respecto a la transposición y bueno, ahorita hacemos un par de ejemplos. ¿Quieren copiar esto? Sí, profe, por favor. Vale. ¿Ya copiaron, muchachos? De mi parte ya, profe. Ya igual ya.
Bueno, igual pueden seguir copiando porque lo que voy a mencionar ahorita está relacionado, ¿vale? Ok, supónganse que tenemos a A y es una matriz cuadrada, ¿no? Que ustedes pues ya saben que una matriz cuadrada es la que tiene tantos renglones como columnas. Y si no lo sabían, pues eso significa, ¿no? Mismos renglones y columnas. Me refiero obviamente en cantidad. Entonces, ¿qué pasa si yo hago esta operación? A A le sumo su transpuesta. Esta matriz, ¿cómo sería en términos de simetría o antisimetría? Bueno, resulta que esta A más A transpuesta, ¿qué pasa si yo la transpongo? O sea, hago esa operación y luego transpongo. Bueno, de lo que vimos de las propiedades de la transposición, les voy a dejar de compartir esto. Comparto rápido las diapositivas. La transposición es, bueno, se puede distribuir sobre la suma de matrices y además la transpuesta de la transpuesta es la matriz original, ¿vale? Entonces les voy a dejar de compartir esto y vámonos otra vez a la pizarra. Entonces, ¿de qué me pueden servir este par de propiedades? Pues desarrollando eso, nosotros tendríamos que esto es A transpuesta más A transpuesta, ¿cierto? ¿Sí están de acuerdo conmigo? ¿Quedaría eso así? Sí. Pero dijimos que la transpuesta de la transpuesta es la matriz original, ¿cierto? Entonces esto me quedaría A transpuesta más A. De ahí puedo utilizar la conmutatividad de la suma de matrices y esto es igual a A más A transpuesta. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Sí. Muy bien. ¿Y qué acabo de obtener? Pues resulta, con lo que acabo de hacer, me acabo de dar cuenta que si yo tomo una matriz cuadrada A y le sumo su transpuesta, lo que obtengo es una matriz siempre simétrica, ¿cierto? Porque justamente esta, no sé, llámenle B, o lo que sea, esta B es igual a su transpuesta. Entonces esta matriz siempre es simétrica. De hecho, a la matriz que se obtiene de esto, multiplicado por un medio, un medio, esta cosa se conoce como la parte simétrica de A. ¿Vale? Muy bien. Considerando lo mismo, pero ahora en lugar de hacer A más A transpuesta, voy a hacer A menos A transpuesta. Entonces, otra vez utilizando las propiedades de transposición, entonces yo desarrollo esto, lo que aquí tendría yo sería un menos, entonces. Y la transpuesta de la transpuesta es la matriz original, entonces esto sería igual a A transpuesta menos A. Muy bien. De este A transpuesta menos A, yo puedo factorizar un signo negativo. Y si lo hago, entonces eso me quedaría menos que multiplica a A menos A transpuesta. ¿Están de acuerdo conmigo? Quedaría eso así. Y bueno, este era con un menos. Entonces, ¿qué se puede concluir de a una matriz restarle su transpuesta? Que el resultado de esa cosa siempre es antisimétrico. Y de hecho también a un medio de la matriz A menos su transpuesta se le conoce como la parte antisimétrica de A. ¿Vale?
Entonces, cópiense eso y ahorita hacemos un ejemplo de la parte simétrica y la parte antisimétrica de esas matrices, de alguna matriz. Disculpe, profe, ¿le puedo comentar algo? Dime. Bueno, es que el jueves van a operar a mi mamá. Entonces, no sé si el viernes puede entrar a la clase, dependiendo de cómo se den las cosas. Entonces, le quería pedir si podía grabar la clase, por favor, el viernes. Sí, está bien. Gracias, profe. No, ¿de qué? Ah, cabrón, ya se me va a acabar la clase. ¿Ya copiaron? Ya, profe. Sí, profe. Ya, sí. Va, pues. ¿Y por qué se le llama a esta cosa multiplicada por un medio la parte antisimétrica y a esta también multiplicada por un medio la parte simétrica de una matriz? Pues porque resulta que si nosotros hacemos, vamos a suponer que aquí hago la suma de un medio. Bueno, las voy a copiar para más rápido. Hago la suma de esta cosa más esta otra cosa, ¿qué me va a dar como resultado? Yo tendría un medio de A más otro medio de A, ahí me quedaría A, y luego tendría un medio de A transpuesta menos un medio de A transpuesta. Esos dos se van a cancelar. Entonces, esta cosa de acá, o bueno, estas dos se llaman parte simétrica y parte antisimétrica, porque esto es todo lo simétrico que tiene A y esto es todo lo antisimétrico que tiene A. Y a la hora de sumarlas, recuperas A. Por eso van con el un medio, ¿vale? Para que sea conformable la operación y nos devuelva a la matriz A. Entonces, ya solamente como ejemplo ahorita vamos a calcular la parte simétrica y la parte antisimétrica de una matriz y yo creo que ya terminamos. Entonces, voy a copiar esta para el ejemplo y voy a reacomodar esto así y vamos a calcular la parte simétrica y la parte antisimétrica de la matriz. Que va a estar definida como, bueno, va a ser parecida a esta, pero no puede ser esta porque esta no es cuadrada. Entonces, a ver, ¿qué le pongo? 2 y 1, chingue su madre, ya, para rápido. Entonces vamos a hacer eso, ¿no? Encontrar parte simétrica y antisimétrica. Ya. Entonces, para la parte simétrica, primero tenemos que calcular la matriz transpuesta, ¿no? Entonces, la matriz transpuesta de A, ¿cómo dijimos que quedaría? Su diagonal principal igual. Es agarrar la matriz A y dejar la diagonal principal idéntica y solamente ir cambiando como si fuéramos espejeando, ¿no? Entonces aquí donde va este 3 se espejea con el 5, aquí 5, aquí 3, luego el 2 y el 1 se espejean, entonces aquí me quedaría 1 y aquí me quedaría 2 y finalmente lo haría en el 7 y el 2, ¿no? Entonces aquí me quedaría 2. No. ¿Qué dice? ¿F12? Sí, F12. ¿Qué iba a ser aquí? Sí, ya me acuerdo. 2 y 7. Entonces esa sería la transpuesta. Finalmente, entonces, A más A transpuesta, ¿cuánto sería igual?
Sería una matriz. Bueno, pues sería justamente sumar. Bueno, voy a poner todo. Esta matriz más esta otra matriz. Entonces, la suma de matrices se hace elemento a elemento. Entonces, vamos para poner ya la disposición, lo voy a copiar. Y tendríamos 1 más 1, aquí nos quedaría 2. Luego 3 más 5, aquí nos quedaría 8. 8, luego 2 más 1, aquí nos quedaría 3. 5 más 3 es 8 también. 6 más 6 es 12. 7 más 2 es 9. Luego tendríamos 1 más 2 es 3. 7 más 2 vuelve a ser 9. Y finalmente 1 más 1, esto es 2, ¿no? Y se dan cuenta, pasa lo que les había mencionado, esta matriz es simétrica. Fuera de la diagonal principal, los términos están espejeados, 8 y 8, 3 y 3, 9 y 9, ¿no? Y entonces, pues ya solamente si nosotros dividiéramos esto entre un medio, sé que aquí esto está multiplicado por un medio. Un medio. Entonces, bueno, pues habría que dividir estas entre 2. Aquí nos quedaría 1. Aquí 4. Aquí 1.5. Y no suelo escribir en decimal, pero es que si no me va a quedar re fea la matriz. En tamaño me refiero. Aquí nos quedaría 6. Aquí 4.5. 1.5. 4.5 y 2, ¿no? Y así nos quedaría esta parte simétrica de la matriz A. Que si se dan cuenta, ya tiene exactamente la diagonal principal exacta. No, este era uno. Ya tienes la diagonal principal exactamente como la matriz A. Y bueno, ¿cómo nos quedaría la parte antisimétrica? Voy a copiar casi todo esto porque solo me hace falta cambiar un signo aquí. Menos. Y bueno, vamos a hacer la operación. 1 menos 1. Aquí nos queda 0. Aquí también va a quedar 0. Y aquí también va a quedar 0. Y luego, fuera de esos términos tendríamos 3 menos 5 es menos 2, ¿cierto? Pero dividido entre 2 nos quedaría menos 1. Luego, 2 menos 1 sería 1, pero dividido entre 2 eso nos quedaría 0.5. Luego tendríamos otra vez 5, ahora menos 3, eso es 2, que dividido entre 2 nos da 1. Y si se dan cuenta, aquí ya se nota pues la antisimetría. Luego 6 menos 6 es 0, 7 menos 2 es 5, que dividido entre 2 aquí sería 2.5. Luego aquí tendríamos 1 menos 2 sería menos 1, que con el negativo esto sería menos 0.5. Luego 2 menos 7 es 5, menos 5, que entre 2 sería menos 2.5. Y finalmente tendríamos 1 menos 1 nos da 0. Y entonces lo que les mencionaba, esta parte de aquí es simétrica. Ya tiene la diagonal principal exactamente como A, y esta parte de acá es antisimétrica, y si se suman nos dan como resultado A. Esto se puede hacer para cualquier matriz cuadrada, y
la parte simétrica y antisimétrica de una matriz cuadrada son interesantes. Bueno, o sea, ahorita no lo van a utilizar en mucho tiempo en su vida, pero es importante, por ejemplo, para cosas asociadas con producto interno, con, la positividad de una función. El criterio de la segunda derivada tiene que ver con matrices simétricas. El criterio de la segunda derivada para funciones multivariables y así, ¿no? Entonces, bueno, que lo sepan. Así se pueden encontrar matrices simétricas y antisimétricas de una matriz cuadrada. Bueno, ya se terminó la clase, entonces yo creo que le vamos a dejar por aquí. Ya vimos transposición. Lo que nos hace falta ver es la conjugada transpuesta, funciones de matrices, multiplicaciones de matrices por ellas mismas. Y luego veríamos los determinantes y matriz inversa, ¿vale? Eso, pues, si nos da tiempo, lo haremos, que no lo creo. Si nos da tiempo lo haremos el viernes, pero muy probablemente terminemos el curso hasta el próximo lunes, ¿vale? Les había mencionado que a lo mejor al final de la clase hablábamos de la evaluación de esta última parte del curso, pero ya se nos acabó el tiempo. Entonces discutimos el viernes, ¿les parece? Vale, profe. Vale, Vale, profe, Muchas está bien. gracias. Va, profesor. Muchas gracias. ¿No de qué? ¿Qué pasó, Elian? Profe, es que yo tengo una situación. Lo que pasa que el día del examen, ¿No, Eh. pudiste, no pudiste escanear? sí, fue justo eso. Entonces quería saber si hay como una penalización o qué sigue. ¿Sí me mandaste al final tu archivo o ya no? Sí, sí se lo mandé 10 minutos tarde, pero le repito, no sé qué proceda. No, pues no pasa nada. Ya. Vale, muchas gracias. No, ¿de qué? Toma, profe. Gracias, hasta luego. Va, profe. Vale, pues cuídense, Gracias y cuídese. Hasta luego. cuídense igual, Gracias, chavos. profe. Eso.